Se dice que el maestro de Gauss, cuando éste estaba en la primaria, planteó el siguiente problema a sus alumnos para mantenerlos ocupados. Encuentra la suma de los primeros 100 números enteros. Gauss resolvió el problema en poco tiempo, al notar que el primer número más el último es igual al segundo más el penúltimo, y el tercero más el tercero desde el último, y así sucesivamente. Es decir, Gauss encontró la siguiente relación. Pero ¿qué pasa si sumamos los cuadrados de los primeros n naturales? ¿Existe una fórmula similar? ¿Y si sumamos los cubos de los primeros n naturales? ¿Y si sumamos las k'ésimas potencias de los primeros n naturales? Pues existen fórmulas para estos casos. En particular, la suma de los cubos de los primeros naturales es una bella fórmula que se conoce como el teorema de Nicómaco. Nicómaco de Gerasa quizá no es tan conocido como otros matemáticos griegos, sin embargo su libro, Introducción a la Aritmética, lo coloca como uno de los grandes matemáticos griegos. Este libro es uno de los pocos textos de teoría de números escrito en la antigua Grecia que ha sobrevivido a través del tiempo. Al final del capítulo 20 de su Introducción a la Aritmética, señaló que si uno escribe una lista de los números impares, el primero es el cubo de 1, la suma de los dos siguientes es el cubo de 2, la suma de los siguientes 3 es el cubo de 3, y así sucesivamente. No va más allá. Pero de esta relación podemos deducir el teorema del que trata este video. Primero notemos la siguiente igualdad, la cual no es difícil de verificar. Es decir, n cúbica se escribe como la siguiente suma de n términos. Volviendo a lo encontrado por Nicómaco, tenemos que 1 al cubo es igual a 1, 2 al cubo es igual a 3 más 5, 3 al cubo es igual a 7 más 9 más 11, 4 al cubo es igual a 13 más 15 más 17 más 9, y así podemos tener una expresión general para n cúbica, como la suma de estos n términos. Ahora, sumemos lado a lado las n ecuaciones. Tenemos lo siguiente. Expresemos el último término, n por n-1 más 2n-1 de la siguiente forma. Es decir, tenemos la siguiente suma. Ahora llamémosle m a n por n más 1 entre 2. Entonces la suma se convierte en esto. Es decir, cuando sumamos los primeros n cubos, estamos sumando los primeros 2m menos 1 números impares, con m igual a n por n más 1 entre 2. Pero la suma de los primeros 2m menos 1 números impares es m cuadrada, esto que aparece en pantalla. Sustituyendo m igual a n por n más 1 entre 2, tenemos esto. Pero recordemos, la suma hallada por Gauss, la suma de los primeros n números naturales es n por n más 1 entre 2. Sustituyendo esta suma, tenemos el llamado teorema de Nicómaco. Impresionante. Y aunque Nicómaco no encontró la fórmula, sí encontró la relación que hay entre los números. Hermosa relación, sin duda. ¿Pero qué pasa en el caso general? Los siguientes pasos en este tema los dio Johannes Vollhover, matemático alemán. Vollhover tuvo una idea genial. Tomó la siguiente suma de potencias para cualquier número fijo, k, y pensó en ella como una función cuya variable dependiente es n, es decir, como una función de n, y demostró que esta función es un polinomio de grado k más 1. No es difícil ver por qué. Por ejemplo, en otras palabras, hay números b subíndice k y para i desde 1 hasta k más 1, tal que esta suma es igual a un polinomio de grado k más 1, es decir, la suma de las k'ésimas potencias se puede escribir como un polinomio de grado k más 1 en términos de n. Pero ¿quiénes son los números b sub ki? ¿Cómo se calculan? Aquí entra en escena el genial matemático suizo Jacob Bernoulli, quien encontraría unos curiosos números que permiten calcular los coeficientes b sub ki. La fórmula para calcular los coeficientes es esta.
donde los números B mayúscula son los llamados números de Bernoulli. Estos peculiares números fueron descubiertos por Jacob Bernoulli y satisfacen la siguiente ecuación recursiva. Por ejemplo, si k es igual a 1 se tiene la siguiente ecuación. Si k es igual a 2 se tiene esto. Si k es igual a 3 se deduce la siguiente ecuación. Si k es igual a 4, esta otra. Es decir, tenemos sistemas de ecuaciones que nos permiten calcular los valores de B1, B2, B3 hasta B sub k. Simplemente sorprendente. En general, entonces, podemos decir que la suma de las k'ésimas potencias de los primeros n números enteros es la expresión que aparece en pantalla, donde B sub ki se calcula mediante la siguiente identidad. ¡Wow! El teorema de Nicómaco, una sorprendente relación entre números. Bien, esto fue todo por este video. Nos vemos el próximo.